Ya está. Bien. Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar nuestro repaso de literatura. Como ya saben, hemos tenido toda la unidad una secuencia que está entre autores y periodos, ¿no? Fundamentalmente hemos visto a Arguedas, Ciro Alegría y la generación del 50 dividida en dos aspectos, entre lo lírico y lo narrativo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora como estrategia es recordar información que hemos estado soltando en las clases, que son importantes, y conceptos, y yo voy a hacer esto, voy a marcar, voy a dejar una marca en la información que yo considere pertinente y que potencialmente pueda venir en el examen. ¿Bien? Entonces yo te voy a dejar marcas y tú toma en cuenta eso fundamentalmente y repásalo bien. No significa que no estudies todo, significa de que esas que te dejo marcadas en un 50% o 60% van a venir en el examen. Hay un 40%, un 30% que ya tú tienes que estudiar de todo, pero eso es una forma de ayudarte para que de toda la cantidad de información que hemos manejado no se te complique, ¿ya? Así que presta mucha atención. Entonces, en el repaso vamos a empezar siguiendo la secuencia que hemos estado viendo de clases. El primer autor que nosotros vimos fue José María Arguedas. ¿Ya? José María Arguedas, que es poeta, antropólogo, escritor, ¿no? Novelista de Andahuaylas. ¿Ya? Él es el primero que hemos visto, José María Arguedas. ¿Y qué es lo que habíamos dicho de él? Bueno, más allá de las actividades que había hecho como poeta, escritor, novelista, antropólogo, ensayista, etnólogo, folclorista, que la primera misión que él tuvo fue la de reivindicar al indio, ¿no? O sea, reivindicación de la cultura quechua. Entonces, Arguedas, ¿qué hace? Reivindica la cultura quechua. Esa es una de sus primeras misiones. Como te había contado yo, él en realidad no es un indio, sino es un mestizo. Era hijo de un notario que viajaba de pueblo en pueblo y yo te conté que él, muerta la madre de Arguedas, se casa con otra mujer y esta mujer lo maltrata, ¿no? Y lo manda con los indios, o sea, lo manda a dormir en una batea con los sirvientes en la cocina, no en la casa. Y también te conté que cuando el papá volvía, la mamá se enteraba, le daba su bañada, su peinada, su cambiada de ropa y lo volvía a sentar en la mesa. Pero se iba el papá otra vez y otra vez lo volvía con las sirvientes. Entonces, esta relación que él estableció por el maltrato de la madrastra, del hermanastro, y el hecho de estar en contacto con los indios y sus piojos, como él mismo decía, le hizo reconocer, valorar y apreciar este mundo indígena. Le hizo conocer, ¿no? Además que él hablaba quechua, porque obviamente lo aprendió ahí en ese medio. Entonces, él lo que busca siempre es reivindica la cultura quechua, ¿no? Esto sería, por decir, una de las primeras cosas que te estoy marcando acá. Te digo, piensa bien que puede venir. Ahora, una vez que él, pues, se impregna de esta cultura quechua, crece, viaja a Lima, estudia, ¿no? Y se involucra con el indigenismo. El indigenismo es un movimiento que busca la reivindicación de los andinos, busca una vuelta hacia el pasado, en algunos casos incaico, ¿no? Como hemos visto en los temas anteriores. También el que hace, bueno, traduce, ¿no? Traduce muchas obras de quechua. ¿Ya? Entonces, mucha de su labor también es traducir. Traduce muchas obras del quechua, como mitos y leyendas de Guarochirí, ¿no? Hombres y dioses de Guarochirí. Eso es una obra que él traduce. Traduce un poema, Apu Inca Atahualpaman, también traduce eso. Escribe poesía en quechua. Entonces es un revalorador de la cultura indígena, ¿no? Es un antropólogo, recuerda, es antropólogo, lo estudió en San Marcos, es escritor, poeta, es etnólogo. Te dije que etnólogo era el que estudia la cultura, ¿no? Y folclorista. El folclorista es el que recoge cantos, recoge música,
instrumentos, todo lo que tiene que ver con la música tradicional de un pueblo. Entonces, él es folclorista. Ahora, ¿qué características tiene en su obra? Bueno, hay, aparte de que replica la cultura quechua, en su obra hay elementos mágicos, ¿no? Él está vinculado a los elementos mágicos. Entonces, mira, en su obra hay elementos mágicos. ¿Te acuerdas que te dije que uno de los elementos mágicos era el panteísmo? ¿Recuerdas lo que era el panteísmo? ¿Alguien recuerda qué cosa era el panteísmo? Cuando se trataba a la naturaleza como si estuviera viva o algo así. Sí, exacto, Ken. El panteísmo es cuando tú asumes que los elementos de la naturaleza, o sea, un cerro, un río, un lago, una piedra, un árbol, tienen vida y son como los seres humanos, tienen sentimientos, cólera, furia, ¿no? Entonces, cada pueblo, por decir, tiene su apo, ¿no? El apo es el cerro, la montaña que está atrás, y lo valoran como si fuera un padre del pueblo. Entonces, a eso me refiero con elementos mágicos, ¿no? Hay panteísmo. Esa es la visión andina, es la visión andina. Bien. Ahora, ¿Arguedas qué representa? Arguedas representa al indigenismo de la Sierra Sur. ¿Ya? Arguedas representa al indigenismo de la Sierra Sur. Porque él es de Andahuaylas, pero su mundo, el mundo que narra él, es Ayacucho, Puno, Cusco, Arequipa, ¿no? Parte de eso, ¿no? Entonces representa el indigenismo de las sierras. Ahí está. Eso es. Eso es lo que más o menos debemos acordarnos de Arguedas. Y bueno, también tenemos que acordarnos de sus obras, ¿no? ¿Qué obras tiene? Bueno, tiene Los ríos profundos, que es probablemente la mejor lograda de sus obras, ¿no? Todas las sangres. Estas son probablemente las dos más importantes. A esto se le puede sumar El zorro de arriba, El zorro de abajo, se le puede sumar El sexto, que es otra obra de él, una novela de ficción. Bien. El otro autor que hemos visto es este señor, Ciro Alegría. Ciro Alegría. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir de Ciro Alegría? Bueno, lo importante de sus características es que desarrolla la épica en sus novelas, desarrolla la épica en sus novelas. ¿No? ¿Qué cosa es la épica? ¿De qué trata esto? Bueno, cuando yo digo que desarrolla la épica en sus novelas, cuando yo digo esto, de que desarrolla la épica en sus novelas, estoy hablando de que muestra al hombre luchando con la naturaleza, ¿no? El hombre luchando contra el río Marañón, el hombre luchando contra las tormentas, contra la altura, contra los paisajes escarpados, llenos de montañas, ¿no? Siempre es el hombre luchando con la naturaleza. Eso es el sentido épico cuando digo de que desarrolla la épica. ¿Ya? A eso me estoy yo refiriendo. ¿Bien? Entonces, si por un lado Arguedas representa el indigenismo de la Sierra Sur, Ciro Alegría representa el indigenismo de la Sierra Norte. ¿Ya? Entonces, Alegría representa el indigenismo de la Sierra Norte. ¿Ya? Representa el indigenismo de la Sierra Norte. Ahí está. Entonces, él es obviamente de Huamachuco, es de la Sierra Norte de Trujillo, conoce más esos paisajes, incluso la ceja de selva y la selva, ¿no? Entonces, ese es el espacio vital en donde se mueve Ciro Alegría, ¿no? Arguedas Sierra Sur, Alegría Sierra Norte. Ese es el movimiento más o menos en el cual él se... Recuerda que él sufrió persecución política
por lo que tuvo que salir exiliado del Perú. Además de una penosa enfermedad, siempre estuvo atacado por la tuberculosis. Entonces, siempre su vida fue un poco ajetreada, ¿no? Su exilio, estuvo en el partido aprista y luego se retiró del partido aprista y ya inició una vida política distinta. Él fue diputado, llegó a ser diputado, fue periodista, fue profesor, escritor, también tuvo una vida muy azarosa, es decir, sucedieron muchas cosas en su vida, ¿ya? Entonces, ¿qué obras tiene nuestro amigo Ciro Alegría? Bueno, nuestro amigo Ciro Alegría tiene sus 3 obras más importantes y que tienes que tenerlas en cuenta. Tiene Los perros hambrientos, ¿no? Los perros hambrientos, muy importante su obra. La serpiente de oro. Y la más famosa, El mundo es ancho y ajeno. El mundo es ancho y ajeno. ¿Te das cuenta? Entonces, son las 3 novelas más importantes que tiene el señor Ciro Alegría. El mundo es ancho y ajeno. ¿De qué nos habla? Bueno, los problemas de la tierra. Recuerda que Arguedas siempre tuvo preocupación por los problemas de la tierra, ¿ya? Es un indigenismo vinculado a la labor que realiza el indio. Entonces, los problemas que se ven en el mundo de ancho y ajeno son el problema de la tierra, ¿no? De la posesión de la tierra. El problema de la tierra. Uno. Ese es uno de los temas. ¿Ya? Que es fundamental. Y otra cosa más también, el choque entre la civilización y la barbarie. ¿Recuerdas? Civilización y barbarie. Esto te lo... Mira, la cosa es muy sencilla. Todo esto. La cosa es muy sencilla. El problema de la tierra, ¿por qué? Porque en el mundo andino, en el mundo rural, la posesión de las tierras es fundamental, ya que se trabaja la tierra en la agricultura y la agricultura sostiene a las comunidades. Ellos comen y venden lo que producen, lo que siembran. Pero cuando llegan las grandes empresas y le quitan esas tierras, obviamente que los dejan sin comida y a la vez también los dejan sin recursos. Por eso el hombre andino está muy vinculado a la tierra, porque es su fuente de riqueza, su fuente de vida. Al igual que el agua, ¿no? Si te quitan el agua o te quitan la tierra, prácticamente aniquilan a la comunidad. Eso es lo que trata Arguedas, ¿no? Cómo es que estas grandes empresas extranjeras vienen a quitar la tierra, cómo estos hacendados se apropian de la tierra, cortan el agua, ¿no? Y eso aniquila a las comunidades andinas. ¿Eso qué provoca? Kendi, ¿te acuerdas que me hablaste de este tema? Si yo te quito agua y te quito tierra, ¿de qué vives? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué haces si estás en el campo y ya no tienes... ¿Rebelarte? Claro, pero también ¿qué haces? Te vas, ¿sí o no? ¿Te acuerdas que tú me hablaste de la migración? Migras, porque ya no tienes Migran a agua. Lima. Claro, no tienes agua, no te quitan el agua, te quitan la tierra, no tienes de qué vivir, tienes que irte a la ciudad. Así será la migración. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Migras, ¿te rebelas o migras? Las dos cosas que dijiste son muy claras, son muy ciertas, Ken. Te rebelas, pero a veces, ¿qué pasa cuando te rebelas? Te aplastan, ¿no? Y si no, huyes, migras a la ciudad. Entonces, por eso es que se da eso en los 50, ¿no? Es un poquito antes. Bien, civilización y barbarie quiere decir que, por un lado, te muestra cómo supuestamente los civilizados, es decir, los empresarios, los gamonales, los hacendados, los que tienen educación, los que se visten a la manera occidental, los que tienen buenas costumbres, chocan con los bárbaros. ¿Quiénes son los bárbaros? Los sitios, los que comen mote, los que no tienen nada, no tienen educación, chachancoca. Entonces él demuestra, ¿no? Mira, acá está el choque entre los civilizados y los bárbaros. Pero ¿qué sucede?
En la novela te das cuenta de que realmente los bárbaros son nosotros. Los bárbaros son más bien los que tienen educación, los que son aceptados, los que son blancos, los que están bien vestidos. Y que los civilizados más bien son los indios, porque tienen una cultura social, una cultura de paz, tienen una cultura igualitaria. Entonces, esas cosas te muestran Ciro Alegría. Entonces, sigamos. Ya tengo acá estos dos autores, y el otro periodo que nosotros vimos era la generación del 50, ¿no? Lo hemos visto detenidamente. Es más, tenemos que ver todavía un poco más de cosas ahí. La generación del 50. Como tú sabes, tenemos una clase secuencial siempre. Estos autores son de los años 30 y 40. Y luego de ellos aparece la generación del 50, ¿no? Y hemos visto primero lo que es la lírica, ¿no? Primero vimos la lírica. Recuerda que las marcas que te estoy poniendo, ¿eh? Para que tengas en cuenta, ¿ya? Recuerda que vimos primero la lírica, y en la lírica hablamos de que había un famoso debate, ¿no? Y habían dos grupos que surgían de ese debate. Uno era los poetas puros, o que defendían la poesía pura, ¿ya? La poesía pura. Eso también lo hemos visto, ¿no? Ellos que buscaban los poetas puros, ellos buscaban no involucrar más que lo estético. Es decir, tenían vocación estética, vocación estética, ¿ya? ¿No? Buscaban el famoso arte por el arte, ¿ya? El arte por el arte. Eso era lo que ellos defendían, ¿no? El arte por el arte es que no debe haber nada más que lo estético. Ahí está, ¿no? Sin involucrar política, obviamente, ¿no? Sin involucrar política. No, ¿Qué pasó? Cuidado con los micrófonos. Sin involucrar política, ¿no? Entonces, ten en cuenta esta información. Esos eran los poetas puros, los que simplemente defendían la vocación estética. Yo te hablé acá de algunos representantes, ¿no? Que eran Javier Solórzano, Blanca Varela, que eran poetas muy conocidos, ¿no? Javier Solórzano, Blanca Varela, y que el más importante era Jorge Eduardo Eyelson. Era el poeta más importante de este periodo, ¿no? Jorge, el punto no va acá, Eyelson, eran el más importante, ¿no? Este era el más destacado. Ya no está, ya murió, todo bueno, estos han muerto, pero él vivió mucho tiempo exiliado en Europa, ¿no? Ya no volvió al Perú nunca más. Ya. Y por el otro lado teníamos la famosa poesía comprometida, ¿no? La poesía comprometida igual tenía su postura. Ahí está. La poesía comprometida, que decía, bueno, tenía importancia, ¿qué cosa? La intención política de lo que escribían, ¿no? Intención política. Entonces, eso es intención política, ¿no? Y además daban importancia o prioridad, ¿no? Daban prioridad a lo ideológico. Entonces, daban prioridad a lo ideológico. Ahí está. Entonces, ahí están los dos movimientos, ¿no? El famoso debate. Entonces, era los poetas puros por un lado y los poetas comprometidos por otro lado. Ahora, dentro de ese grupo de poetas comprometidos, pues, habían grupos, ¿no? Primero de Mayo, que te dije que era un grupo de obreros, ¿no? Que eran poetas obreros, autodidactas, es decir, que ellos solitos habían aprendido, ¿no? Autodidactas. Y ahí estaban Leoncio Bueno,
Víctor Masi, son algunos nombres que te estoy dando, pero que tú tienes ya en tu cuaderno. O sea, que si has copiado, ya los tienes ahí. Lo importante es que recuerdes alguna de la información que te estoy dando, ¿no? Y tomes en cuenta las marcas también que te estoy brindando para que puedas ahí, por lo menos, tener un avance de lo que puede venir en el examen y puedas repasar, ¿no? Porque eso es lo importante, que puedas repasar. Entonces, como te digo, teníamos este famoso debate. Una cosa comprometida y había un grupo, ¿no? El otro grupo que había era el de los poetas del pueblo, que eran de filiación artística. Y también te hablé de otros poetas como Alejandro Romualdo Valle, que te leí el poema Canto Coral a Tupac Amaru. Bueno, todos estos poetas del 50 tienen un mismo entorno social y político. Dictadura de Odría, la fuerte migración, como dijo Kendi, ¿no? Una fuerte migración andina, el crecimiento de los espacios urbanos, ¿no? Los márgenes de los ríos, cerros, laderas, acantilados, rieles de tren, zonas que no eran habitadas, que no eran de la ciudad ni el campo, terminan volviéndose parte de la urbe. Los andinos migrantes empiezan a mostrar su visión de Lima, ¿no? Porque es una visión que aparece en las novelas, es desde la escritura de los migrantes, de los provincianos. Entonces, eso es lo que también tenemos en cuenta. Es la visión provinciana de Lima que tú vas a encontrar en novelas como En octubre no hay milagros, ¿no? Que es la visión de un arequipeño y que tiene sobre Lima. Entonces, todos esos elementos, más la dictadura de Odría, y además que aprovechan los recursos de la vanguardia y de la escuela norteamericana de entreguerras. Entonces, hay mucho lo que hemos avanzado ahí, ¿no? Pero veamos ahora en lo que es la narrativa. Si por un lado hemos visto la lírica, ahora veamos la narrativa del 50, que también hemos podido ver con algo de detenimiento. En el caso de la narrativa, yo te había dicho que habían tres escuelas fundamentales, ¿no? O tres corrientes de escritura fundamentales en la narrativa. Entonces, ¿qué es lo que marca la narrativa del 50? ¿No? Como te acabo de decir. Primero, la filosofía francesa del periodo, ¿no? La filosofía francesa del periodo, sobre todo el existencialismo, y también te había dicho que la novelística norteamericana de entrega, Paul, técnico y todos ellos. Entonces, hay tres movimientos que surgen, ¿no? El neorrealismo urbano, ¿ya? O mejor así, Vamos a poner realismo urbano. A ver, realismo urbano, no neo, por un lado, que tiene, ya te había dicho, algunas características, ¿no? Que muestra a la ciudad, muestra la urbe, muestra la ciudad, pero también sus márgenes, ¿no? Y sus márgenes, esos nuevos espacios que te estaba mencionando, sus márgenes, ¿no? Laderas y todo eso, ¿no? Además, hay una visión migrante de la ciudad, ¿no? Migrante de la capital. Cuando hablamos de ciudad, usualmente, para esa época, la única ciudad, sí, voy a mandar foto, para esa época la única ciudad era Lima, pues, era la ciudad, la urbe más moderna de todo el Perú, no había competencia, ¿no? Ahora las ciudades de provincia están un poco más, más modernas. Y bueno, de los autores que te mencioné acá, te puse a Osvaldo Reynoso, por ejemplo. Tiene esa obra, En octubre no hay milagros. No mires el título, ¿no? En octubre. Habla de la procesión de Lima. En octubre no hay milagros. Esa es la obra de... Ahí te habla de una Lima, pues,
convulsa, ¿no? Una Lima también de la época de la procesión del Señor de los Milagros. Entonces, hay que tomar en cuenta esto también, ¿no? Como información. ¿Quién más está en ese momento? Bueno, Conrad Martin, Enrique Conrad Martin. Este también creo que se lo puse. Conrad. Él también es otro miembro de ese periodo. Después tenemos el neoindigenismo. Neoindigenismo. Acuérdate que el indigenismo tiene muchos periodos. Este es un periodo indigenista, pero antes hemos revisado otro indigenismo, comenzando el final del siglo XIX, comenzando el siglo XX, acá sigue y luego sigue acá. Ya, entonces, toma al indígena o al indio, ¿no? En sus contradicciones, es decir, las contradicciones que tiene el indio en este. ¿No? Hay un mejor manejo del lenguaje. Hay un mejor manejo del lenguaje. Entonces, ahí puedes ver eso, ¿no? Te das cuenta. Entonces, tenemos muchos elementos ahí. Veamos, ¿qué más? ¿Qué más podemos poner? Ya, aparte, ¿qué representantes hay? Mira, voy a poner a Eleodoro Vargas. Eleodoro Vargas Vicuña es también provincial, él es de Acobamba. Y bueno, tiene una prosa muy poética. Bueno, él describe, pues, tiene una obra que también está escrita en quechua, se llama Ñahuín. Ñahuín. Ahí está. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, recuerda que son tres, ¿ah? Yo tengo realismo urbano, neoindigenismo, me falta ahorita una, pero son las tres que va a priorizar en la narrativa, tanto en novela como en cuento. Hablo de novela y cuento, ¿ya? En las dos especies, novela, cuento. Ahí va a primar las tres líneas narrativas. Entonces, es importantísimo tener en cuenta esa información. Y, por último, voy a enumerar para que veas 1, 2, 3, tenemos el fantástico. Recuerda que te expliqué la diferencia entre fantástico, ¿no? Entonces, el género fantástico. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que el género fantástico no era tomado en serio por los autores de la época, era como una especie de ejercicio literario y así, ¿no? Pero que al final dejó una buena cantidad de obras. Entonces, no era tomado en serio. Por sus autores. Ahora, cuando hablo de fantástico, obviamente estoy incluyendo otras cosas más, ¿no? Otro tipo, como la escritura de lo absurdo, lo onírico, lo tipo Kafka, ¿no? Entonces, de este periodo fantástico, tengo a Felipe Buendía. Felipe Buendía. Sus famosos cuentos de laboratorio. Recuerda que casi todo lo que se escribió en los 50 fantásticos son cuentos. No hay novelas, casi no hay. Entonces, tiene estos cuentos de laboratorio. Muy buenos estos cuentos de laboratorio. Por ahí se pueden conseguir todavía. Ya murió también. Y un autor más es Luis León Herrera. También ya murió. Tiene un conjunto de relatos que se llama Animalia. Animalia. Entonces, puedes ver
ese es más o menos el panorama de lo que hemos visto en resumidas cuentas durante la unidad. ¿Ya? Durante la unidad hemos visto todas estas cosas en resumidas cuentas. Entonces, lo importante es que recuerdes alguna de las marcas que te estoy dejando para que puedas tú después repasarlas con mayor interés. ¿Ya? Obviamente te tengo que marcar los 3 de acá porque son importantes. Así que recuerda que estos 3 son muy importantes que lo recuerdes. Marca la narrativa. Entonces, para poder hacer un recuento, hagamos una recapitulación de lo que hemos revisado ahora. Mira, hemos visto, primero que nada, a José María Arguedas. ¿Ya? Una de las características fundamentales de Arguedas es reivindicar la cultura quechua. Es prácticamente una definición. Aunque a él le preocupaba el Perú también como nación, le preocupaba el Perú como nación, es decir, como país, pero su preocupación grande era la cultura quechua. Él tradujo muchas obras quechuas como un aporte también para rescatar esa literatura olvidada. Era antropólogo, escritor, poeta, etnólogo, folclorista, periodista, ¿no? E incluso tuvo cargos, en el Ministerio de Cultura, ¿ya? Estuvo cargos en el Ministerio de Cultura. Ahora, en su obra hay elementos mágicos, es decir, cuestiones como el panteísmo, ¿no? Como incluso visiones andinas sobre simbolismos, alegorías, ¿no? Trata mucho esas cosas del mundo. Y Profesor, dígame. profesor, disculpe, Adrián dice que está esperando desde hace rato sin que usted no le deje entrar. El que tiene el manejo de eso es Aurelio. Aurelio es el que se encarga. Aurelio, a ver, un momentito. Okay. Dice que hay un alumno que quiere entrar y no puede. Paz. Dale una chequeada, porfa. Ya estamos acabando, pero de todas maneras. Bien. Gracias, señorita. Entonces, veamos acá. Entonces, Arguedas representa el indigenismo de la Sierra Sur, ¿ya? Y tiene como obras fundamentales, sobre todo, Los ríos profundos y Toda la sangre, que es su novela, ¿no? Podemos agregar el sexto, podemos agregar muchas obras. También hemos visto a Ciro Alegría, ¿no? Que desarrolla la épica en sus novelas. Hemos dicho que la épica es la lucha del hombre contra la naturaleza, ¿no? Contra los ríos, contra el clima, contra la altura, contra las montañas. ¿Por qué? Porque el hombre siempre está en constante pugna por sacar las riquezas de esta tierra. Alegría representa el indigenismo de la Sierra Norte, a diferencia de aquel. ¿Ya? Las obras importantes de Ciro Alegría: Los perros hambrientos, La serpiente de oro y El mundo es ancho y ajeno, que es su obra más famosa. ¿Ya? Ahí trabaja el problema de la tierra y la civilización y barbarie. Cuando hablo del problema de la tierra, me estoy refiriendo, ya saben, ¿no?, a los recursos que tienen las comunidades para sobrevivir. Y civilización y barbarie es cómo se exponen, ¿no?, esos dos mundos, el mundo occidental y el mundo andino. Luego hemos visto la generación del 50 y hemos visto la lírica, y tenemos que tomar hincapié en lo más importante, que es la división de la poesía en poesía pura y poesía comprometida. Poesía pura, que tiene vocación estética, es decir, el arte por el arte, sin involucrar la política en sus creaciones. Ahí está Soluren, Varela e Emerson, que es el poeta más importante. Y luego poesía comprometida, que tiene una intención política y daban prioridad a lo ideológico. Pero recuerden, no por esto significa que no se preocuparan del estético, se preocupaban, pero daban incidencia al discurso, a lo que decían, ¿ya? Pero no es que no se preocuparan por estético. Un par de movimientos de esa época, 1 de Mayo, que eran poetas obreros, autodidactas, es decir, no tenían formación académica, como Leoncio Bueno y Víctor Masi. En la narrativa tenemos el realismo urbano, que muestra la ciudad y sus márgenes, y la visión migrante de la capital. Hablamos de Lima en este caso. Representantes: Osvaldo Reynoso con El octubre no hay milagro, y Enrique Congres Martín, que también escribió un libro de cuentos que se llama Lima, Hora Cero. 2, el neoindigenismo. Entonces toma al indio en sus contradicciones. Ya no es un mueble, es un sujeto que piensa, razona,
lo muestra de manera más humana y más interiorizada. Mejor manejo del lenguaje. Ahí está Eudoro Vargas Vicuña, su obra Ñuño. Y en el género fantástico, recuerda, no confundas fantástico con fantasía, no confundas, no es lo mismo. No era tomado en serio por sus autores. No era un ejercicio que ellos hacían, pero que dejó buenas obras. Felipe Buendía y Luis León Herrera. Entonces, eso es, a grosso modo, lo que nosotros hemos revisado hasta ahora. Bien, muchachos. Entonces, hasta acá. ¿Alguna duda? Kelly, Chinchín, ¿alguna duda? Iluska, Andrew, Nicole, Ayanara. ¿Todo bien? Muy bien, Kendi. Sarela, Sebastián. Bien, Tatiana. Bien, Nicole, gracias. ¿Todo bien? ¿Todo ok? A ver, Diana. Johan, Alison, Timarachín. Muy bien, Diana. Muy bien, Sarela. José, muy bien. Muy bien, así debe ser, José, todo posible. Chinchín, Miriam, Milagros, Yadira, ¿todo bien? Entonces, bien, muchachos, espero que les sirva. Ya saben, la recomendación, las marcas, tómenlas en cuenta, por favor, es fundamental para que puedan repasar. No significa de que no deben estudiar todo lo demás, tienen que hacerlo, pero tomen incidencia en la información que he dejado en las marcas para que tengan una ayuda y no se saturen con tanta información. Bien, muchachos, entonces termino y les envío la foto. No se preocupen. Nos vemos. Hasta luego. Muy bien, Tatiana.